Buenas tardes, les damos la bienvenida al cuarto coloquio de interno de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Itzel Flores Escobedo y seré la moderadora de esta mesa titulada Sostenibilidad y Medio Ambiente Urbano, perteneciente al programa de maestría en Cambio Climático y Biodiversidad. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a los cuales tengo el honor de presentar. Primero, al doctor Alejandro Rivero Villar. Es un académico interesado en entender los mecanismos de planeación para la sustentabilidad urbana en el sur global. Es urbanista por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, maestro en Ciencias en Urbanismo Sustentable y doctor en Estudios de la Planeación por The Bartlett School of Planning, University College London. Realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM y desde 2022 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Previo a su actividad académica, Alejandro participó activamente en la creación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos, donde se desempeñó como director general de Ordenamiento Territorial. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Bien, ahora vamos a presentar a la doctora Fabiola Rojas García. Ella es y resultado de las prácticas de manejo en cuencas hidrológico-forestales ante problemáticas bióticas y abióticas cambiantes, encaminado al uso sostenible de servicios ecosistémicos y trabaja a partir de inventarios forestales desde enfoques de rodal o de árbol individual. Muchas gracias, doctora Fabiola, por estar aquí el día de hoy. Y además de los comentaristas, también dentro de esta mesa tenemos a 3 estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances y una vez de que terminen esta presentación, los comentaristas tendrán otros 10 minutos para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Cada uno de los comentaristas tiene 10 minutos también. Les recuerdo que por parte de los estudiantes no hay réplica, nada más que la retroalimentación la tienen que revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Y pues vamos a dar inicio con la mesa de trabajo. Primero vamos a darle la palabra a la estudiante Dulce María Vázquez Hernández, estudiante de segundo semestre. Ella presenta su trabajo titulado Los efectos al ambiente en el mantenimiento de edificaciones condominales en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Dulce, te escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar bien? Sí. Perfecto. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ya la vemos puedan también? Visualizar. Sí. Y voy a prender cámara. Bueno, buenas tardes a todos. Y voy a dar inicio a la presentación. ¿Ya se visualiza de casualidad? Sí, sí se ve. Perfecto, bueno. Pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Dulce, soy de la Maestría de Cambio Climático y Biodiversidad. Y el día de hoy les voy a platicar sobre mi tema de investigación, que es los efectos al medio ambiente en el mantenimiento de edificaciones condominales en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Como todos sabemos, la Ciudad de México es una de las ciudades con mayor densidad poblacional. ¿Sí cambió la diapositiva? No, no cambia. No. A ver, permítame. Sí. Mira. Listo. Como todos sabemos, la Ciudad de México es una de las ciudades con mayor demanda poblacional y ante mayor densidad poblacional y entre mayor población que tengamos, pues mayor demanda de hogares necesitamos. Es por ello que se buscan alternativas año con año donde podamos tener en menor espacio de territorio mayor personas y principalmente pues, son las construcciones verticales que nosotros conocemos como condominios o departamentos realmente. Sin embargo, cuando se hacen este tipo de
construcciones, pues no se toma mucho el punto de opinión de la gente o de la comunidad aledaña donde se va a construir estos condominios. Por ello, empiezan a generar cambios en las actividades de la sociedad que se encuentran allí y también conflictos del mismo. Es por ello que también en el momento de que se hace una construcción, igual que en cualquier casa, se tiene que estar dando constantemente un mantenimiento. Sin embargo, cada vez las demandas de estas construcciones son que tengan ciertas características y pues y por ende, pues estas características, eso genera que se tenga que dar un mantenimiento a la mejor en amenidades de las construcciones, el tema de las piscinas, la limpieza, entre otras. Entonces, lo que se busca es ver todos estos conflictos que están generando y cómo estos aprovechamientos de los recursos perjudica a la comunidad aledaña al lado de ellas. Como se los comenté, cada año se busca diferentes alternativas de mejoramiento de los condominios o de los departamentos, donde tenga una buena ubicación, donde tenga cierta eficiencia y cierto diseño, pero también que tengan estas amenidades, que son jacuzzi, áreas verdes, terraza, entre todo esto. Y una de las principales alcaldías donde tienen mayor de este tipo de construcciones pues es la Benito Juárez. Apenas en inicios de este año se encontró que la Benito Juárez tiene una serie de construcciones que no están aprobadas porque tienen pisos de más o porque se encontraron pistas de hielo, entre otras características que están perjudicando y que su demanda de los recursos que de agua, de energía, entre otros, está generando mayor consumo. Es por ello que se busca que se aplique a partir del 2005, pues es una promoción de las construcciones mixtas sustentables, donde se vea que sí tengan solamente departamentos, pero que también a lo mejor en la parte de abajo tenga un centro comercial y que el consumo sea menor. Asimismo, que tenga el consumo energético sea menor para que su huella de carbono o su huella ecológica sea menor y también pues un diseño más naturaleza, que serían muros verdes, azoteas verdes, entre otras, que realmente los departamentos o los edificios casi no se tiene realmente. Por ello, esta investigación lo que busca es definir y analizar qué impactos generan los edificios condominiales ya habitables en la alcaldía Benito Juárez en el medio social, cultural y ambiental en este entorno local. Como objetivos particulares, tengo que se va a identificar y ver cuáles son los impactos sociales y culturales que se generaron en la comunidad, específicamente de la Benito Juárez, a partir del año 2005 en adelante, cuando se dio esa promoción de este tipo de construcciones. También se va a analizar los recursos naturales más explotados, en este caso va a ser en torno a un condominio muestra, donde se va a hacer el análisis. También se va a identificar las afectaciones ambientales que generan este tipo de condominios en su construcción y posterior a su construcción. Se va a describir el cambio de paisajismo que se ha tenido a nivel local, pero también a nivel estatal a partir de estos tipos de construcciones. Y también se va a definir algunas estrategias y algunas alternativas educativas. En este caso también va a ser con un condominio muestra donde se busca que se reduzca lo que es el consumo de energía, el consumo de agua y el manejo de residuos sólidos. Ese trabajo se va a desarrollar por medio de 5 etapas. La primera etapa, que es lo que se ha estado trabajando, es la información documental, que es toda la información que parte a partir del 2005 sobre las aprobaciones de proyectos que se han tenido en los condominios, cómo han sido las construcciones, quién da la aprobación, cómo se ha dado el seguimiento y también ver la parte social, que qué conflicto se ha generado en torno a estas construcciones en esta alcaldía. Posteriormente se va a hacer la elaboración de mapas. Estos mapas van a ser enfocados a identificar en la alcaldía dónde están las áreas verdes, cuál es el consumo de agua de ciertos periodos, cómo están divididas las colonias, dónde se están identificando los principales condominios dentro de la alcaldía, entre otras. En la tercera etapa son entrevistas semiestructuradas. En estas entrevistas se va a llevar a cabo solamente al área de mantenimiento y al área de amenidades, en el caso que se tenga, para ver que ellos nos puedan proporcionar desde su punto de vista cuáles son
los recursos, tanto económicos, naturales y sociales que se tienen para poder dar mantenimiento a este tipo de construcciones. En la cuarta son encuestas. Estas encuestas se van a dividir en dos. Una, que es por parte hacia los condominios, que ellos nos puedan proporcionar información sobre cómo considerar su edificio, cómo está construido, qué es lo que les falta, qué mantenimiento tiene, qué no tiene, entre otras. Y la segunda va a ser enfocada al público general, donde ellos nos puedan proporcionar qué piensan sobre este tipo de construcciones y en dado caso, si se encuentra cerca o aledaña a esta construcción, pues cómo fue su etapa de cuando fue su construcción o si en dado caso ya estaba, cómo ellos lo tomaron en su vida cotidiana. Y en la quinta etapa, pues es la aplicación de un proyecto educativo y este pues va enfocado a un condominio en particular para poderlo llevar a cabo. Como proceso, hasta ahorita ya se ha estado trabajando con la información y también se ha tenido ya de más de 16 mapas que se ha trabajado por medio del programa QGIS, que va enfocado desde área verde, colonias y todo lo que se le había mencionado anteriormente. Y pues el cronograma de trabajo es ahorita en julio se va a empezar ya con las entrevistas. Se busca que sean en 2 periodos. Una donde se está llevando en 5, hasta ahorita 5 condominios donde se puedan llevar este tipo de entrevista, pero la última que se va a hacer en enero, febrero va a ser en el condominio muestra para ver si ellos consideran que realmente hubo un cambio en este tipo de programa de cambio de servicio, reducción y todo eso. Las encuestas se van a llevar a cabo a partir de septiembre y la aplicación de proyectos se está llevando a cabo, bueno, se va a llevar a cabo, mejor dicho, en agosto. Se va a hacer un periodo de 6 a 7 meses para tener como un análisis. Se va a tomar en consideración 6 meses con anterioridad sobre su consumo de energía, de agua, de gas, y si en dado caso, así que si la administración y el comité lo permite, pues se podría seguir alargando hasta mayo del siguiente año. Y al final, todo esto, pues lo que se quiere tener es una página web. Se va a recopilar toda esta información para tener una página web donde nosotros podamos decir realmente qué alternativas se encontraron para poder solucionar. En este primer caso no solamente este programa va a ser enfocado a que se lleve a cabo en un condominio, sino que se pueda replicar no solamente en estos condominios, sino también que se apliquen en casas, porque es un programa que no solamente se va a llevar al área de mantenimiento, sino que también los condominios participen. Entonces, es ese punto. Y esta página web lo que se busca es estar difundiendo toda la información que se haya encontrado tanto en las encuestas como en las entrevistas y que a partir de el programa que se tenga, pues que ellos puedan irlo replicando poco a poco. En general, esta propuesta es un plan para reducir lo que es la energía, el gas, el agua potable y asimismo también el manejo de residuos sólidos y en dado caso, en este caso en el condominio, va a ser también el manejo de sus aguas grises que se tengan. Lo que nosotros queremos es concientizar a la gente sobre el medio ambiente, pero también ver cómo las diferentes organizaciones y también el gobierno aprueban este tipo de construcciones para ver realmente a partir del programa de cambio climático que se tiene, si se pueden aplicar en estas etapas. Y bueno, estas son de las fuentes consultadas hasta ahorita, algunas de ellas, perdón, y pues esencialmente son el proyecto de Programa General de Ordenamiento Territorial. Me estoy enfocando mucho sobre algunos proyectos, algunas tesis que ya se aplicaron sobre edificaciones sustentables y por el momento sería todo. Gracias. Muchas gracias, Dulce. Vamos a pasar a la ronda de retroalimentaciones con el doctor Alejandro Rivero Villar. Gracias, Dulce. Ambas Dulces, muchas gracias por la presentación. Pues bueno, en principio yo querría decirte que pues encuentro un poco, bueno, demasiado ambicioso el proyecto que estás planteando y sobre todo los comentarios que te voy a dar son sobre todo basados en el documento que nos hiciste llegar.
me parece que es como sumamente ambicioso, y lo que encuentro es como una desconexión entre las distintas partes del documento. Siento que el marco teórico, la justificación y los métodos que planteas, todos van como por caminos separados. O sea, por un lado hablas de los impactos ambientales del mantenimiento de los edificios, pero por el otro lado hablas de cosas que son más contextuales, ¿no? Como el paisaje urbano y cosas por el estilo que no tienen mucho que ver como con la operación, bueno, con el mantenimiento de la operación diaria de los inmuebles. Entonces creo que si tu preocupación va más hacia el mantenimiento puntual de los edificios, pienso que sería más conveniente como enfocarte en hacer una revisión de literatura totalmente enfocada en ver cuáles son las prácticas de mantenimiento y sus impactos ambientales en distintos tipos de construcciones. O sea, si tu interés radica en comparar como tipologías constructivas que puedan ser catalogadas como sustentables versus otras que no lo son, o al menos como nominalmente, creo que sería bueno que te enfocaras como en los aspectos que los hacen sustentables o no. O sea, no tanto en las amenidades y todas estas cosas, o bueno, no sé, pero por ejemplo a mí me suena que sería relevante, o lo que tradicionalmente se analiza cuando se estudian los impactos ambientales de la operación de los inmuebles, tiene más que ver, sobre todo cuando estamos hablando como de zonas de usos mixtos, densas, y que están construidas en altura. Normalmente los mayores impactos ambientales tienen que ver con la operación de servicios neumáticos de los edificios, en los que pues ahí es a donde podrías alcanzar a ver y medir de forma más fácil el impacto ambiental puntual de la operación de un edificio. Cuando tú hablas del mantenimiento, o sea, cuando a mí me viene a la mente como, pues no sé, el uso, no sé, digamos, de pinol para lavar el piso en lugar de vinagre y bicarbonato de sodio, ¿no? Entonces, no sé si esa es tu preocupación o más bien la operación, bueno, no, o sea, no sabría exactamente entender cuál es tu principal fuente de preocupación para tu investigación, pero sí te sugeriría que cualquiera que fuera tuvieras un respaldo teórico enfocado estrictamente a lo que tú estás interesada en indagar, porque en este momento siento que pues quedas para muchos lados, ¿no? Por otro lado, pues hay cosas que de la forma en la que hablas y en la que escribes, que definitivamente ocupas como conceptos que están equivocados, como por ejemplo cuando hablas de que la Ciudad de México es una de las ciudades más densas del mundo. Esto no es cierto. Puede ser que sea una de las más pobladas del mundo, pero la densidad está en función de la cantidad de personas que habitan un área determinada. O sea, es cantidad de población contra unidad de medida de superficie. Entonces, pues no es cierto. De hecho, uno de los problemas más graves que tiene la Ciudad de México es su baja densidad habitacional, que hace que en términos ambientales pues no tengan el mejor desempeño posible. Entonces, yo te invitaría a que pues más bien busques darle ocupar de forma más correcta los términos que utilizas, y por el otro lado, que es algo mucho más serio, es hacer una justificación teórica de mucha mayor profundidad y mucho más restringida a tu interés de indagación, para que el producto de lo que tú realices tenga el impacto o le hable exactamente a lo que tú estás queriendo decir, porque en este momento siento que no lo estás haciendo. Entonces, pero por el otro lado, creo que esto de la operación de los edificios, o sea, el mantenimiento y la operación de los edificios, definitivamente sí es uno de los temas relevantes dentro pues, de la sustentabilidad urbana. Entonces, creo que
no es que estés como completamente perdida, simplemente estás comenzando tu investigación y te hace falta como apuntalarla de entrada con los aspectos teóricos más, que sean más relevantes, pues. Entonces, por ahí serían como mis comentarios en ese momento. Muchas gracias, Dulce. Perfecto. Muchas gracias, doctor Alejandro. Ahora le damos la palabra a la doctora Fabiola Rojas. Gracias, Dulce, por tu presentación. Para los tres ponentes, para José, Ulises y Dulce, recuerden que la presentación queda grabada, entonces no se preocupen por estar anotando, a lo mejor es más que presten atención al comentarista, ¿no? Pues va a quedar ahí en YouTube. Pues coincido con el doctor Alejandro, tu propuesta tiene muchas ideas, sin embargo, muchas están todavía mal sentadas, ¿no? Mal justificadas. Es decir, siento yo que estás abarcando muchos temas cuando, a pesar de que tienes ya un enfoque territorial, tendrías que sentar muchísimo más estas cuestiones. Por ejemplo, por alguna razón hablas de impacto social, cultural y ambiental, y lo que se puede leer es que vas a evaluar el impacto ambiental y el impacto social. Nunca veo el cultural, ¿no? En tu propuesta. Por otro lado, por alguna razón repites un objetivo particular idéntico a tu objetivo general, ¿no? Entonces, la idea de los objetivos particulares es que al integrarlos, llegas a tu objetivo general, ¿no? Entonces, ahí tienes que revisar esa parte. Siento yo que a lo largo del documento y a lo largo de tu presentación confundes, hablas de explotación de recursos y afectaciones ambientales de manera indistinta, ¿no? Como si se tratara de lo mismo. Entonces, tienes que estar, coincido con el doctor Alejandro, definir bien los términos, porque para muchos, por ejemplo, en esta cuestión también la tenía anotada de la densidad de la Ciudad de México, a pesar de que los leemos en periódicos y en todo esto, y en redes sociales, en la literatura científica, sabemos que están mal empleados esos términos, ¿sale? Recuerda siempre, hablas acerca de evaluar un cambio, por ejemplo. Recuerda que para ello tendrías que estar conociendo cómo se ha transformado Benito Juárez a lo largo del tiempo, en esa unidad de superficie a lo largo del tiempo. No puedes ser solo como la historia que te puedan contar los habitantes del condominio o de las colonias o en los momentos que vas a elaborar. Ahí yo también tengo una duda, la diferencia entre encuesta y entrevista, ¿no? En la encuesta entiendo que es sobre datos puntuales y la entrevista va a ser abierta, pero ¿cuál va a ser? Tienes que investigar más en la Secudoubi, en instancias que tengan un registro histórico para poder hablar de esos cambios, ¿no? Por otro lado, también me quedé con la duda, cuando presentas todos estos mapas que tú elaboraste en QGIS, eso entendí, pues mucha de esa información ya está en INEGI, ¿no? Los mapas están bastante bien desarrollados, siento yo que puedes ahorrarte parte de estos procesos de encuesta o entrevista, que también sentí que los usaste de manera indistinta, con datos que están, ya depositados en bases de datos, ¿no? Al final, las diferentes secretarías, la de energía, la de Semarnat, etcétera, perdón, la Secretaría de Medio Ambiente de Ciudad de México, podrían ya darte esos datos. O sea, siento yo que te estarías ahorrando un paso importantísimo, porque de aquí a que obtienes los datos, los procesas, los decantas, porque no quiere decir que todos los datos vayan a ser certeros,
tú tienes los datos oficiales y ya podrías hacer un trabajo de maestría, ya podrías estar trabajando sobre ellos. También, no entendí muchos de los datos que igual plasmaste en los mapas, ya están no sé si conoces el Atlas Reuse, que está bastante bien alimentado justo para la alcaldía Benito Juárez. En un caso, también si lo requieres, yo he trabajado ahí un poco y tengo el contacto de la persona de Protección Civil. Entonces, igual podrías, ellos son los que alimentan justo el Reuse, entonces podrías estar ya trabajando sobre esos datos, porque si no estás haciendo un proceso larguísimo de datos que ya existen. Entonces, siento yo que le vas a reducir más tiempo a lo que verdaderamente, en lo que verdaderamente estás justificando tu proyecto de investigación, ¿no? Finalmente creo, bueno, quieres cerrar tu maestría con un proyecto educativo implementado, en el que vas a compartir estos balances de recursos y de gasto energético y etcétera en un condominio, es lo que entendí. Y además, o sea, es que sí es grandísimo, además quieres generar una calculadora de huella de carbono. Siento yo que hay ya disponibles muchas calculadoras de huella de carbono completamente libres, gratuitas, pues. Está la de el BBVA, está el Carbon Food, está una que se llama Aquae. Entonces, siento yo que debes de encaminar tu proyecto de investigación hacia procesos y resultados y aportaciones que no estén elaboradas ni por instancias gubernamentales, ni por patrocinadores como los que te acabo de mencionar. O sea, que sea algo que no podamos ver en otro lado, Dulce. Ajá. Algo que no esté hecho. La propuesta aquí es generar conocimiento nuevo, novedoso, que digan, qué bueno qué bueno que Dulce Vázquez hizo esta tesis, porque si no, no sabríamos esto. Ajá. Entonces, en esta revisión que entiendo que ya hiciste, que estás construyendo y eso, ahórrate los pasos que ya están elaborados en otras instancias, ¿no? Mejor concéntrate en qué puedes generar tú de este proyecto de investigación, ¿va? Y por mí sería todo a la Dulce del posgrado. El doctor Alejandro. Gracias, Fabi. Dulce, lo único perdón que vuelva a hablar, pero justo Fabiola dijo algo que me pareció como muy relevante, que es esto de que quieres como verificar como el cambio, ¿no? Como procesos de cambio. Creo que justo, pues no vas a poder comparar como lo que ocurría antes con lo que ocurre ahora, con datos precisos, tal como ya te lo dijo Fabiola, pero creo que tu interés es una oportunidad para contrastar lo que pasa en términos de impacto ambiental en el mantenimiento de edificios de densidades altas versus bajas densidades, porque justo la Benito Juárez está en un proceso de transición de una muy baja densidad en altura sobre todo a una alta densidad en vertical. Entonces creo que ahí es un punto de oportunidad, justo porque mucho de la discusión alrededor de la sustentabilidad urbana se da en términos de altas densidades versus bajas densidades. Entonces tú podrías como verificar como las construcciones, qué es lo que está ocurriendo en el campo con las construcciones de baja densidad, digamos casas, en términos de su mantenimiento, versus lo que ocurre en edificios nuevos. Y yo lo que te sugeriría es no solamente, no veas como todo el mantenimiento, sino enfócate en un recurso porque te va a ser mucho más manejable. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que en la Benito Juárez se discute cotidianamente es la falta de agua, ¿no?
Entonces igual y puedes verificar como qué es lo que está ocurriendo en esos términos para verificar qué tipología urbana es más sustentable, ¿no? Y creo que eso sería mucho más manejable y mucho más interesante que lo que, con todo respeto, estás planteando en este momento. Y perdón por volver a hablar. Muchas gracias a ambos. Seguramente se van a tomar en cuenta sus comentarios. Y pues ahora vamos con el siguiente estudiante, que es Ulises Gerardo Ramírez Espinosa. Él es estudiante de segundo semestre y presentará su trabajo titulado Dinámica de la cobertura forestal en el municipio de Huixquilucan de Degollado, Estado de México, durante el periodo 1986-2022. Adelante, Ulises. Voy. ¿Ya lo pueden ver? Sí, ya vemos tu pantalla, gracias. Ok, bueno, antes que nada, hay un error con el título del proyecto. Es no es Huixquilucan, es Naucalpan, es Dinámica de la cobertura del bosque templado en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, durante el periodo 1986-2022. Aquí tenemos como planteamiento del problema que en la década de los 80 del siglo pasado, el aquel entonces Departamento del Distrito Federal aplicó políticas de centralización tanto de la población como de la actividad económica, siendo la Sierra de las Cruces al puente de la capital uno de los focos de mayor dinamismo, que es donde está la mayor masa forestal de Naucalpan. Eso provocó que en la Ciudad de México hubiera un decrecimiento poblacional, y en cambio en Naucalpan hubo un incremento poblacional superior a los 100,000 habitantes en las últimas 2 décadas del siglo XX. Pero también podemos observar que en las primeras 2 décadas del siglo XXI hubo un decrecimiento poblacional del menos 0,2%, lo que significó una pérdida superior a los 20,000 habitantes en dicho periodo de tiempo para el municipio de Naucalpan. Donde podemos observar, si bien el problema de la deforestación pudo disminuir con la entrada del nuevo siglo, el interés por esos cambios radica en la capacidad que tienen de alterar el funcionamiento de los ecosistemas forestales templados, así como los servicios ambientales que estos ofrecen. Pues gracias a los bosques templados en Naucalpan tenemos lo que es la regulación del clima, la protección de la función hidrológica, nos ayudan en la conservación de la biodiversidad, y hacemos un uso recreacional, así como obtenemos un beneficio económico, en donde estos beneficios no solamente se beneficia a la población de Naucalpan, sino también la población del norte de la Ciudad de México, la cual se caracteriza por tener menor densidad forestal que la parte sur de la capital del país. Pero pese a la existencia de estudios cartográficos sobre cambios sociales y deforestación en la zona metropolitana de la Ciudad de México, la mayoría fueron en escala cartográfica muy gruesa, por lo cual hacer planificación a escala municipal es imposible, ya que para poder evaluar el impacto de los cambios de la dinámica forestal, que son procesos de deforestación, degradación, recuperación y permanencia en Naucalpan, un reto importante en la presente investigación va a ser poder generar un producto cartográfico confiable, basado en el mapa de uso de suelo y vegetación. Por tal razón vamos a utilizar la clasificación de la FAO, de las coberturas forestales, ya que esta delimita espacialmente la extensión de los bosques, ya que de manera general, para que un conjunto de árboles pueda ser catalogado como un bosque, debe tener una extensión mínima de 0,5 hectáreas. Si este conjunto de árboles tiene una extensión inferior a las 0,5 hectáreas, de acuerdo con la FAO, no será catalogado como un bosque. Debemos utilizar la clasificación de la Organización Internacional de Mareas Tropicales, la cual diferencia las coberturas forestales de acuerdo a su grado de conservación y lo divide en 4 categorías. Como primera categoría tenemos que son los bosques primarios. Estos se caracterizan por poseer una cobertura forestal superior al 90%. Le siguen los bosques primarios degradados y se caracterizan por presentar una cobertura forestal entre el 10 y el 90%. Como tercera categoría tenemos lo que son los bosques secundarios. Estas presentan entre zonas de gran intensidad, donde tienen una cobertura dosel inferior al 10%. Y por último tenemos lo que son las tierras forestales degradadas, las cuales carecen de vegetación forestal, árboles individuales o pequeños grupos de árboles planeros, donde aquellos arbustos pueden estar o no estar presentes. Dentro de las ciencias sociales, el paisaje es visto como una construcción social de la que destaca como una circunscripción política administrativa. En este caso, como Naucalpan fue hecho de acuerdo a criterios antrópicos, dentro de lo que es una delimitación a escala municipal, ya que el paisaje tiene 3 componentes y se define en tres fases, que son geofases, geosistema y región natural. Dentro de lo que es el geosistema, este cuenta con una combinación de una unidad de relieve y un tipo de clima, los cuales proporcionan los recursos para la existencia y funcionamiento de los otros componentes del paisaje. Aquí se caracteriza porque las áreas de estudio son de 106 kilómetros cuadrados, por lo cual aquí en Naucalpan entra lo que es el estudio de un geosistema, ya que mide más de 150 kilómetros cuadrados, por lo cual se representa a escala cartográfica de unos 50,000 a unos 100,000.
Las fuentes de información son imágenes de satélite de resolución media alta, así como mapas de INEGI de escala 1 a 50.000. Y aquí la aplicación va a ser dinámica de cambios de suelo, que son magnitud y tendencias de cambio. En este caso, el factor causal del proceso ambiental va a ser la deforestación. Aquí vamos a utilizar el índice de vegetación de distancia normalizado, o el NDVI, el cual es un índice estandarizado que permite generar una imagen que muestra el verdor, o sea, la biomasa relativa. Aquí el NDVI lo utilizamos para monitorear la vegetación y se caracteriza por poseer dos bandas, que es la banda roja y el infrarrojo cercano. Donde hacer el cálculo de estas bandas nos da valores entre -1 a 1, donde los valores positivos indican presencia de vegetación, y los valores negativos o de 0 indican ausencia en la misma. Aquí vamos a trabajar aquí en escala de geosistema para conocer los procesos de deforestación, degradación, recuperación y permanencia. Las coberturas forestales, por ejemplo, si tenemos un bosque primario, con el paso del tiempo va a sufrir un proceso de degradación y se va a transformar en un bosque primario degradado, así como podrá sufrir un proceso de recuperación y regresar a su estado original de bosque primario. Pero también puede sufrir un proceso de deforestación y transformarse directamente en una tierra forestal degradada. Tenemos como objetivo general comprender la dinámica de la cobertura del bosque templado en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, durante el periodo 1986 a 2022. Como objetivo específico va a ser conocer la magnitud y trayectoria de los cambios de uso de suelo en el municipio de Naucalpan en dos periodos de tiempo, 1986-2004 y 2004-2022. Como siguiente punto va a ser cuantificar el impacto de las transformaciones de uso de suelo y la dinámica de la cobertura del bosque templado. Aquí son procesos de deforestación, degradación, recuperación y permanencia en ambos periodos de estudio. Y por último, tenemos como objetivo proponer medidas de mitigación, aprovechamiento sustentable y conservación de las áreas forestales en el municipio de Naucalpan. Aquí tenemos como hipótesis que se espera que para el primer periodo de tiempo, que va del año de 1986 a 2004, haya un dominio de los procesos de deforestación y degradación del bosque, debido a la implementación de políticas públicas que promovieron la expansión urbana. Y para el segundo periodo de tiempo, que va del año 2004 a 2022, se espera el dominio de los procesos de recuperación y permanencia de las coberturas del bosque, debido a la caída de la agricultura remanente y de la expansión urbana. Bueno, aquí podemos observar que Naucalpan se localiza en el Estado de México, al norponiente de la zona metropolitana de la Ciudad de México, y se caracteriza por tener una altitud media que va de los 2.200 a los 3.600 metros de altitud, el cual abarca el 0.70% del territorio del Estado de México. Aquí la metodología va a constar de 3 etapas, las cuales corresponden con los objetivos secundarios del proyecto de investigación. La etapa 1, que es identificación de la magnitud de las transformaciones del uso del suelo en el municipio de Naucalpan en dos periodos de tiempo, que son 1986, 2004 y 2004-2022. Lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con 3 imágenes de satélite de 3 años de análisis diferente del municipio de Naucalpan, los cuales abarcan una temporalidad de 36 años. Vamos a trabajar con el año de 1986, debido a que se encuentra dentro de la década cuando se da un incremento poblacional importante. Aquí vamos a trabajar con una imagen de tipo spot y la vamos a fusionar con su imagen pancromática, esto para poder tener una resolución espacial a 10 metros. Tenemos que trabajar con el año 2004, ya que se encuentra dentro de los primeros años del siglo XXI, donde hay un decrecimiento de la población, además de que este es el año intermedio entre la fecha de inicio y la fecha de término del estudio, con una temporalidad de 18 años. Tenemos que trabajar con una imagen de tipo spot y la vamos a fusionar con su imagen pancromática para poder tener una resolución espacial a 10 metros. Por último, vamos a trabajar con el año 2022, que es el año de término. Aquí es una imagen de satélite de tipo Sentinel nivel 2, el cual por default ya tiene una resolución espacial a 10 metros. Y vamos a trabajar con una resolución espacial a 10 metros para obtener una área mínima cartografiable de 0.5 hectáreas, ya que, como vimos, de acuerdo con la FAO, para que un conjunto de aguas pueda ser cartografiadas como un bosque, deben tener una extensión mínima de 0.5 hectáreas, donde posteriormente haremos el cálculo del NDVI, donde la clasificación de los mapas nos tomará en cuenta 7 categorías, que son bosque primario degradado, bosque secundario, tierras forestales degradadas, zonas agrícolas, cuerpos de agua y asentamientos humanos. Aquí la etapa 2, que es la cuantificación del impacto de los cambios de uso de suelo y la dinámica de la cobertura forestal, que son procesos de deforestación, degradación, recuperación y permanencia. Vamos a aplicar un método de superposición cartográfica entre los mapas de cobertura y uso de suelo para obtener todos en ambos periodos. Lo que vamos a hacer aquí va a ser una matriz de transición, la cual nos va a permitir evidenciar las áreas que permanecen o se transforman en un periodo de tiempo determinado. Estos resultados serán presentados en 2 mapas, que son dinámica de la cobertura del bosque templado de ambos periodos de estudio, donde aquí están representados los procesos de deforestación, degradación, recuperación y permanencia de las coberturas forestales de Naucalpan.
etapa 3, que hay discusión y propuestas y medidas de mitigación, aprovechamiento sustentable y conservación de las áreas forestales y municipio de Naucalpan, con lo que obtuvimos en las anteriores 2 etapas, más el apoyo de información bibliográfica, eso nos va a ayudar a generar medidas de mitigación, de conservación, así como también de una aprovechamiento sustentable, que no ponga en riesgo la capacidad de amortiguamiento ni de resiliencia en los bosques sembrados de Naucalpan. Este es mi cronograma de actividades. Como pueden observar, el capítulo 1, que es la introducción, como el capítulo 2, que es la descripción del área de estudio, están en proceso, mientras que el capítulo 3, que es la metodología, que es la parte más pesada de todo el estudio, queda pendiente para finalizar este tercer semestre. Y por último, el capítulo 4, que es la integración de resultados y discusión, queda pendiente para finalizar el cuarto semestre, el cual coincide con la finalización del actual programa de posgrado de maestría. Y bueno, estas serían mis referencias y pues gracias por su atención. Muchas gracias, Ulises. Ahora damos la palabra a la doctora Fabiola Rojas García para escuchar sus comentarios. Adelante, doctora. Hola, Ulises, gracias. Ojalá puedas prender tu cámara para que todos te conozcan. Listo. Bueno, Ulises, otra vez, bueno, debo decir que yo formo parte del comité de maestría de Ulises, no soy su directora, soy parte de su comité y bueno, conozco el proyecto. Otra vez hay que hablar más lento, ¿no? Uno se pone nervioso y habla rápido, entonces no te preocupes, estos ejercicios es justo para eso, para que nos acostumbremos a tener una velocidad y un volumen de voz que, bueno, solo te lo da los años, ¿no? Yo también hablo de pronto rápido, porque si no, a mí también se me va la idea. Entonces, tranquilo. Creo yo que tu proyecto está bastante bien acotado y creo que para justo un foro como este pudiste haber, pudimos haber visto algo como más explicativo en términos incluso de imágenes. Por ejemplo, cuando explicas lo del índice normalizado de vegetación en NDVI, pudiste utilizar la clásica imagen de cuadritos para simular un raster para la presencia y ausencia de vegetación y de cómo se va transformando a través del tiempo para que las personas que se interesen en tu trabajo puedan ver de qué va, ¿no? Puedan entenderlo más, porque no todos tenemos ni la experiencia en procesamiento satelital y es más, muchos no entendemos la diferencia entre las imágenes satelitales. Por ejemplo, hablas de unas de alta resolución y de baja resolución. Sí presentaste la Sentinel, que bueno, en esa casi que podemos ver los arbolitos, ¿no? Pero no presentas las Landsat, que supongo que son las primeras que vas a usar, ¿no? O cuáles van a ser, bueno, las bases, ¿no? Las que tienes para el procesamiento del 86, que bueno, ahí no había Sentinel, ¿no? Entonces, hay que tener eso pensado. Tú ya tendrías que conocer, por ejemplo, si hay o cuáles son las áreas naturales protegidas y en qué nivel de conservación tienen el municipio de Naucalpan. Desde el Naucali que todos vemos en periférico hasta las comunidades de alta montaña que podemos encontrar en el municipio. Esto porque además como son las áreas forestadas, es donde más sencillo vas a ver estas diferencias, ¿no? A través de estos 36 años que estás evaluando. Entonces, yo creo que tienes bastante claro qué vas a hacer, ¿no? Como tú dices, lo que te queda este semestre vas a hacer el procesamiento, pero a mí me gustaría que ya estuvieras pensando o haciendo una revisión teórica, bueno, una revisión bibliográfica de estos 36 años, pero que no tengan que ver con tus mapas, para que nos puedas enriquecer esa discusión que vas a estar elaborando con todos tus mapas. A mí me preocupa mucho, de pronto yo he visto trabajos geográficos
que es mapa, 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 y solo te ponen, hubo un cambio de tierras forestadas a tierras no forestadas del 25%, haz de cuenta, ¿no? O de tantas hectáreas. Sí, y sí, ¿por qué? Sí, etcétera, ¿no? Esto para que tú empieces a buscar qué programas de gobierno hubo a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal que hayan impactado en estos cambios de uso de suelo. ¿Qué programas en términos de desarrollo urbano, en términos de conservación o de no conservación ambiental, cuándo concedieron tierras para hacer? Tú sabes que mucha parte de ese territorio es ejidal o está como en bienes comunales, de modo que, ¿qué tal que algún ejido decidió construir un gotcha, entonces deforestaron ahí? ¿Qué tal que otro ejido decidió implementar el pago por servicios ecosistémicos? Y entonces que tú seas capaz de observar estos cambios, que leas en papel en tus mapas, que tú veas, que tú nos digas si funcionaron, ¿por qué? Si no funcionaron, ¿por qué? Si están dejando una huella importantísima como implementar un gotcha. O sea, al final tú puedes decir, ay, son 3, 4 hectáreas, pero ¿cuánto arbolado se retiró, ¿no? ¿Cuál fue la pérdida? Etcétera. Entonces, comiences a reunir material para que tú puedas enriquecer esta investigación y no se reduzca a mapas y a un número de hectáreas de cambio. Ajá. Que cuando tú construyas, seguramente vas a hacer una matriz de cambio, es lo que tendrías que hacer. No sé si ya lo tienes contemplado. Entonces, que cuando construyes esa matriz de cambio, ya nos puedes explicar por qué, desde por qué ya no observamos el cuerpo de agua, porque es posible que haya algunos movimientos solo en 36 años, por qué aumentó la masa forestal, por qué disminuyó la masa forestal, qué pasó cuando hubo este cambio, por ejemplo, cuando entró esta unidad habitacional, etcétera, ¿no? Entonces, ve observando todo lo demás porque la parte cartográfica ya estás muy pronto a tenerla resuelta. Sería todo, Ulises. Gracias. Muchas gracias, doctora Fabiola. Ahora le damos la palabra al doctor Alejandro Rivero Villar. Gracias, Dulce, y muchas gracias, Ulises, por tu presentación. Y Fabiola, qué bueno que te tocó iniciar, porque yo no hubiera sabido cómo iniciar con un tema de bosques. Pero bueno, voy a retomar algunas de las cosas que ya has dicho. Yo también cuando leí el documento tu documento, Ulises, pues me surgían como dudas, ¿no? Creo que metodológicamente, pues es muy difícil de atacar tu proyecto. O sea, ya son como cosas muy hechas, ¿no? Dentro de la geografía física, esto de cuantificar los cambios de uso de suelo, pero justo en esta palabra, el uso de suelo, es algo que me da pie a otra parte. O sea, cuando tú podrías categorizarlo como cambios en la cobertura vegetal o como cambio de uso de suelo. Cuando hablas de cambio de uso de suelo, te estás refiriendo como un proceso que tiene otras implicaciones, como pudieran ser las económicas, que hacen que ciertos lugares tengan mayor valor que otros y que esos cambios de valor impulsen modificaciones en el paisaje derivados de la actividad económica. En este caso, en tu documento es como muy presente el tema de la urbanización, y obviamente porque pues estás en Naucalpan, en la zona metropolitana del Valle de México, y pues obviamente está en competencia como los usos de suelo, ahí sí, y no solamente de cobertura vegetal, de urbanos, agrícolas, con lo forestal. Y en este sentido, mi apunte principal, porque tenía muy pocos apuntes en tu caso, era que el marco teórico tiene que abarcar los motivos que impulsan el cambio de uso del suelo. O sea, no solamente quedarte, como bien Fabiola lo dijo, en la parte cuantitativa de antes había tantas hectáreas, ahora hay menos o más o lo que sea, porque pues eso es en realidad muy poco interesante, ¿no? O sea, lo interesante es
entender cuáles son los cambios bueno, qué cosas, qué factores son los que impulsan estos cambios. Entonces ahí yo lo que creo es que en tu marco teórico justo deberías de explicar qué cosas en la literatura explican esto y tú ocupar estas pistas que te ofrece la teoría para construir una explicación alrededor de los hallazgos que tú de forma cuantitativa vayas encontrando. Creo que esto fortalecería mucho tu trabajo y pues daría el paso un poco más allá de lo que tradicionalmente ocurre, ¿no? Que pues francamente no nos sirve de mucho nada más decir se perdieron tantas hectáreas de bosque. Ahora bien, otra de las cosas que a mí me surge la duda cuando leo tu documento y cuando te escucho hablar es pues, si esto del cambio de uso de suelo es un tema tan presente en el cambio climático y tú estás en una maestría de cambio climático, ¿por qué no lo abordas desde esa perspectiva? O sea, el cambio de uso de suelo es, por un lado, un vector del cambio climático y por el otro lado, pues es la pérdida de cobertura vegetal, pues también es un factor de pérdida de capacidad de secuestro de carbono. Entonces, ¿por qué no hacer una evaluación que tenga que ver con el posgrado en el que te encuentras y no solamente quedarte en esta parte de la geografía física meramente cuantitativa? Y yo creo que la combinación de todas estas cosas podría fortalecer mucho tu trabajo, porque pues ya, o sea, metodológicamente, obviamente, pues vas en buen camino, ¿no? Nada más la parte de la explicación es a donde estás quedándote corto, y yo creo que ahí te hace, bueno, creo que podría fortalecer muchísimo tu trabajo, pero bueno, pues felicidades, porque pues sí, metodológicamente sí está muy bien. Y creo que ya me quedaría. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ambos. Vamos a tomar en cuenta los comentarios. Y ahora sí, vamos a pasar con el último estudiante, que es José Donaciano Miguel Jiménez. Él es estudiante de cuarto semestre y presentará su trabajo titulado Relación del carbono en biomasa aérea, NDVI y EVI en las cuencas del Valle de México y del Alto Balsas. Adelante, José. Buenas tardes, ¿sí me escuchan todos? Sí. Adelante, ojalá se pueda ver bien mi proyecto. Bueno, el proyecto de investigación es relación del carbono en la biomasa aérea, NDVI y EVI en las cuencas del Alto Balsas y del Valle de México. Como tal, tengo presente a mi director de tesis, el maestro en ciencias, Juan Manuel Valderrábano Gómez, y la doctora Fabiola Rojas. Perdón, ¿se está moviendo? Ya se ve. Ok. Introducción. México es uno de los países con emisiones de gases de efecto invernadero más, o sea, que altera el flujo natural de carbono. El aumento de CO2 es uno de los principales factores relacionados con el aumento de temperatura ambiente. Los bosques, por otra parte, tienen un papel primordial en el ciclo del carbono al fijarlo en la biomasa de la vegetación y al suelo, razón por la cual son excelentes indicadores de las condiciones sanitarias y ambientales de un ecosistema. El estudio de los cambios de un ecosistema a nivel de cuenca tiene una ventaja que es integrar factores bióticos y abióticos sin la interferencia de límites políticos o sociodemográficos. No se cambia rápido. Aquí está. El monitoreo de los ecosistemas implica actualmente el desarrollo tecnológico, por lo cual la teledetección permite a través de análisis de imágenes de satélites el manejo y el registro de bases de datos. Estos procesos pueden estudiarse, cuantificarse y analizarse las propiedades biofísicas de las diferentes coberturas de la corteza terrestre en grandes extensiones, lo que trae como ventaja ahorro de tiempo y energía. El NDVI es un índice ampliamente utilizado para calcular la información obtenida a partir de las bandas del visible y el infrarrojo. Esto nos sirve también como parte para lo que es la discriminación de la vegetación, es decir, resalta más la vegetación y
discrimina más otro tipo de cobertura. Más sin en cambio, el EBI, por otro lado, es igual que el NDVI, nada más que la influencia de este es que resalta todavía más la vegetación, pero hace una corrección de humedad y un término de corrección del suelo, lo que hace ver que resalta un poquito más la cobertura todavía más de la vegetación y discrimina a las demás. Esta investigación se centra en el conocimiento del contenido de carbono de la biomasa de la vegetación de las cuencas del Alto Balsas y del Valle de México, dos regiones geográficas con problemas ambientales similares, que es la sobrepoblación, la pérdida de cobertura vegetal, el cambio de uso del suelo y la influencia de dos megalópolis como la Ciudad de México y Puebla. Los bosques de estas cuencas ofrecen diversos servicios ambientales vitales, como son la purificación del aire, la regulación del ciclo del agua y la protección contra la erosión del suelo. Comprender su dinámica y estado de carbono es esencial para diseñar estrategias de conservación y manejo sostenible que permitan proteger estos recursos y mantener los beneficios que ofrecen a la sociedad. La planificación adecuada, basada en datos precisos, puede ayudar a reducir la presión sobre los bosques y promover prácticas sostenibles que equilibren la necesidad de la población con la conservación del medio ambiente. Estudiar la dinámica del carbono en los bosques de la cuenca del Alto Balsas y del Valle de México aporta información valiosa de los ecosistemas y su respuesta a los cambios ambientales. Comprender cómo los bosques actúan como sumidores de carbono y cómo se ve afectado la capacidad de fijar y almacenar el carbono es crucial para mitigar los efectos del cambio climático. Los datos y los resultados obtenidos a través de esta investigación serán de información útil para los responsables de la toma de decisión de políticas ambientales y de desarrollo. Planteamiento del problema. Si bien los bosques son importantes en el ciclo del carbono, ya que regulan la temperatura del planeta y la productividad de los ecosistemas, esta ha sido afectado por las actividades humanas, alterando sus ciclos biogeoquímicos, la biodiversidad y los patrones climáticos. El monitoreo de los ecosistemas a nivel de cuenca requiere mucho tiempo debido al trabajo de campo. Para las cuencas del Alto Balsas y del Valle de México, se enfrenta el crecimiento poblacional acelerado, lo que provoca la transformación de los bosques en áreas urbanas y agrícolas, impactando directamente su productividad, biodiversidad y servicios ambientales. Actualmente, el desarrollo tecnológico permite utilizar imágenes de satélite y bases de datos en un sistema de información geográfica para estudiar, cuantificar y analizar las propiedades biológicas, ecológicas y biofísicas de las diferentes coberturas terrestres en grandes extensiones. Esta metodología ofrece ventajas significativas como un ahorro de tiempo y recursos económicos. Como parte de mi justificación, estudiar la relación que existe entre los contenidos de carbono de la biomasa aérea de la vegetación con los datos biofísicos obtenidos de las imágenes de satélite para entender la dinámica del carbono y ubicar sumideros potenciales en las cuencas del Alto Balsas y del Valle de México. Mi hipótesis se plantea en dos preguntas. Si el contenido de carbono de la biomasa aérea es un indicador de la productividad de los ecosistemas, entonces mediante su estimación con ecuaciones alométricas se podrán identificar los tipos de vegetación con mayor potencial de captura de carbono y en consecuencia se identificará la cuenca con mayor productividad. Si la actividad fotosintética de la vegetación es un indicador de su salud, entonces mediante el NDVI y el EBI se encontrará una relación positiva con el contenido de carbono de la biomasa aérea. Mis objetivos. El objetivo general es conocer los contenidos de carbono de la biomasa aérea de los diferentes tipos de vegetación establecidos en las cuencas del Alto Balsas y del Valle de México, para establecer su relación con los índices espectrales NDVI y EBI, con el propósito de identificar y estimar sitios con mayor potencial de captura de carbono en dos cuencas bajo la influencia de una megalópoli. Particulares es estimar los datos del Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2009-2014 y la aplicación de ecuaciones alométricas, el contenido de la biomasa aérea y el carbono de la biomasa aérea por tipo de vegetación. Obtener los índices de vegetación NDVI y EBI mediante imágenes de satélites de la cuenca del Alto Balsas y del Valle de México para conocer su relación con el contenido de carbono de la biomasa aérea.
ubicar en un mapa los sitios con mayor valor de vigor y mayor contenido de carbono. Y por último, comparar los contenidos de la biomasa aérea, carbono de la biomasa aérea y valores de NDVI y EBI de las cuencas del Valle de México y del Alto Balsas para establecer el estado de ambas cuencas. Preguntas de investigación. ¿Tendrán el mismo contenido de carbono de biomasa aérea de la vegetación localizadas en la cuenca del Valle de México con respecto a la cuenca del Alto Balsas? ¿Se podrán conocer la relación que existe entre los contenidos de la biomasa aérea y el carbono de esta con los índices de vegetación de ambas cuencas? Y por último, ¿qué tipo de vegetación tendrá más carbono de biomasa aérea? Las coníferas o los bosques de latifoliadas. Parte de mi metodología se parte en dos rubros. La primera es la obtención de la biomasa aérea y la segunda es la obtención del NDVI y el EBI. Para la primera, vamos a descargar lo que es la base de datos del Inventario Forestal y Uso de Suelos 2009-2014, donde nos vamos a centrar en los factores dasométricos de la vegetación de los arbolados. También se partirá a ubicar los sitios de estudio por cuenca, es decir, aquellos estados que entren dentro de la cuenca del Valle de México y del Alto Balsas. Seguido después, una revisión bibliográfica para la obtención de las ecuaciones alométricas para obtener el valor de carbono de cada cuenca. También se van a descargar imágenes de satélites a través del Globis y ortofotos a través del INEGI. Por último, se van a recortar las imágenes por el tipo de cuenca. Los valores de las poligonales de las cuencas se obtendrán también a través del geoportal del Conavio, que ya están elaboradas y estructuradas y hechas, por lo cual ya tenemos un presente trabajo. La obtención del NDVI y EBI se calculará a través de la calculadora de QGIS, en el cual pues vamos a obtener estos valores. Y por último, la proyección de los datos del inventario forestal y la utilización de la calculadora QGIS. Al final, ¿qué esperamos obtener? Obtener una base de datos total en la cual nada más nos vamos a basar en los datos dasométricos y vamos a hacer un cambio de coordenadas de lo que es coordenadas geográficas, que son las originales, a UTM, para poder establecer y trabajar fácilmente con las imágenes de satélite. También vamos a obtener en ese momento la obtención de los valores de los índices de vegetación del NDVI y EBI para compararlo con la base de datos original, para después de hacer todo ese trabajo, pasarlo a un análisis estadístico. Puede ser una correlación simple de Pearson, una ANOVA o una regresión lineal. Como parte de mi trabajo, se encontraron un total de 34,220 datos totales, de los cuales nada más se utilizaron 30,079 datos. Como datos inválidos fueron 4,141 datos. De los 30,079 datos, no se encontraron ecuaciones para 3 especies: la especie de Furcrea con un solo dato, Camarastophalis y Camarastophalis polifolia con 25 datos y Vernonantura de Penea con solo 3 datos. La vegetación con más, la familia con más especies se encontró a la familia Fabaceae con 79 especies y de ahí en fuera fue reduciéndose. Por último, dentro de lo que es mi resultado, aquí estoy mostrando lo que es un dato, porque son bastantes, de avios religiosa, en donde CAB es la cuenca del Alto Balsas, y me está dando el valor de la suma del carbono de biomasa que se encuentra nada más para un conglomerado. Los conglomerados por ahí se ven, es el 59,830 y así sucesivamente. Esos datos al final se tienen que calcular por el conglomerado, es decir, los 400 metros para pasarlos a hectáreas y después de tenerlos también en kilogramos y pasarlos como tal a megagramos por hectárea. Estos valores me van a servir al final para ir descartando cuál es la vegetación con mayor contenido de carbono, y después de eso pues ya se presentaría como tal a la imagen del NDVI. Pues por mi parte sería todo, señores. Muchísimas gracias por su atención. También aquí se presenta mi director de tesis. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Damos ahora la palabra al doctor Alejandro Rivero Villar. Gracias, Dulce. Pues, a ver,
no sé ni siquiera por dónde empezar, José Donaciano. O sea, creo que este es un tema que está bastante lejos de lo que yo sé y de mis áreas de interés. Pero lo que sí te voy a decir es que tienes que cuando presentes en un foro, tienes que considerar quién es tu público. O sea, no puedes llegar a cualquier lugar pensando que todo el mundo va a saber que es una ecuación alométrica, que todo el mundo va a saber que es un NBDI, que todo el mundo va a saber qué quiere decir pues no sé, los nombres científicos de la vegetación que estás poniendo. A mí nada de lo que dijiste me hizo ningún sentido, porque digo, no tengo ni la menor idea de lo que estás hablando. Entonces, si estás en un foro en el que es multidisciplinario dentro de un posgrado que también lo es, pues la recomendación es que pues le hables a todo el mundo y no solamente a tu director de tesis. Entonces, pasando de eso, yo como geógrafo venido a menos, te diría como que yo siempre he tenido como muchas reservas con los procedimientos de percepción remota. Creo que no vi ni en tu trabajo escrito ni en tu presentación como el contraste de los datos de percepción remota con trabajo en campo. Y una de las cosas que sabemos del trabajo de percepción remota es que siempre se tiene que contrastar en campo, ¿no? Entonces, supongo que, bueno, afortunadamente de nuevo Fabiola va a estar aquí para enmendarme la plana cuando termine, pero yo supondría que los datos que tú obtengas a partir de imágenes raster o de tus procesamientos raster tendrían que ser contrastados con muestras aleatorias dentro del campo para validar los datos que estás procesando. De otra forma, pues siento que es queda muy en el aire las cosas que dices, ¿no? Y no sabría, o sea, yo no confiaría en los datos que emerjan de esta investigación si no tienen como esta parte metodológica pues, que necesariamente tiene que ocurrir en procedimientos de percepción remota. Sobre todo porque estás ocupando como un área geográfica tan grande y justo lo que tú estás planteando es si existen como diferencias no sé, de almacenamiento de carbono, entiendo, en diferentes partes de la cuenca. Entonces, tendrías necesariamente no sé, subdividir de alguna forma a partir de rasgos geográficos las diferentes partes de la región para tú hacer como muestras en campo, a partir de las cuales tú puedas ajustar los datos de la calculadora de QGIS, porque si no, pues creo que la confianza en los datos sería relativamente baja, a pesar de que no soy experto en esto, ¿no? O sea, nada más esto te lo digo como de primera impresión. Pues bueno, creo que ese sería mi apunte. Y el otro que te diría que por favor tengas muchísimo más cuidado a la hora de escribir. Por ejemplo, tu sección de metodología se llama metodología en tu documento. Pues, digo, creo que ya pasamos el momento en el que no existía el corrector ortográfico en Word. Y pues por favor, úsalo. Y pues digo, creo que desafortunadamente no tengo más notas porque sí, el tema está muy lejos de mi comprensión. Pero gracias por tu presentación. Gracias, doctor Alejandro. Le damos la palabra ahora a la doctora Fabiola Rojas García. Gracias, Dulce. Bueno, como anotó José, soy parte de su comité, junto con Juan Manuel y Gerardo, y bueno, conozco el proyecto, pero sí creo que debes de, en términos geográficos, bajar la resolución para hacerlo amigable con el público a que pueda llegar este video. ¿Sale, José? Recuerden, no hay que anotar, esto está grabado, o sea, al final es más sencillo así. Justo para las dos cuencas que tienes, que estás trabajando, José, al estar rodeando ciudades tan importantes, pues al final hay un montón de imágenes de las mismas. Entonces, por favor,
no quiero volver a ver que metes fotografías de bosques europeos cuando estás hablando de estas cuencas tan mexicanas, ¿no? Tan del centro de México, que además uno al ir en carretera las conoce, ¿no? Entonces, incluiste algunas sí de tus cuencas, pero otras muy alejadas de esa realidad, ¿no? Siempre, y esto es para todos los estudiantes, busquen en sus diapositivas incluir exageradamente 50 palabras, pero en toda la diapositiva, o sea, una diapositiva tan llena de texto siempre te sientes que no alcanzas a leer o sientes que estás leyendo todo, y entonces en lo que lees ya no prestas atención, entonces busquen hacer, eso va para Dulce, para Ulises y para ti, ¿no? Exageradamente 50, pero sí ya exagerado, ¿no? Incluso cuando son cuadros o gráficas, ahí tienen que contar todas esas palabras. Bueno, aquí nos arrancamos con lo que al final pues es mi especialidad, ¿no? Entonces creo que bueno, por las lecturas que ya hiciste, José, tú ya sabes, o sea, solo por las lecturas que ya hiciste, para encontrar esas ecuaciones alométricas, que bueno, es de qué forma puedes medir un árbol para saber cuánta biomasa hay, ¿no? Solo midiéndolo obtienes, digamos, el peso del árbol, ¿no? Entonces, la biomasa es en unidades de peso y José obtiene datos en campo a nivel solo dimensión, ¿no? Solo en 2 dimensiones, altura y anchura, ¿no? Bueno, entonces, José, tú en este momento ya sabes qué ecosistemas vas a encontrar, tienes mayor oportunidad de encontrar más carbono. Entonces, eso que ya sabes no lo puedes poner de hipótesis, ¿no? Eso ya está referido en todos lados. Incluso en una parte pones, si en forma de pregunta, si los bosques de hojosas almacenan más carbono que los otros tipos de vegetación, y tú sabes que sí, ¿no? Al final, además, la fortuna que tienes en estas 2 cuencas es que esa representación de las fagaces, que son la familia de los encinos, es la más representada en las 2 cuencas y es la que más almacena carbono en México, ¿no? Solo por debajo de los manglares. Entonces, si ya lo sabes, no lo puedes poner como hipótesis. Quizá tu hipótesis debería de versar en qué diferencias vas a encontrar entre los 2 índices de vegetación. Yo también ahí te haría esta observación: ¿para qué aplicar los 2 si uno ya está conocido y reconocido en todas las tesis, que es el índice de vegetación normalizada? Y tú en este momento sí nos presentaste estas diferencias con imágenes, que fue bastante bueno, porque bueno, al menos yo que estoy un poco más acostumbrada a estos temas, sí la vi. Pero entonces, ¿por qué no solo aplicar el EBI, ¿no? Si dices que tiene más oportunidades, ¿no? Y que no está tan desarrollado en tantos trabajos en México. Entonces, piénsalo y lo platicamos como comité más adelante, ¿va? Porque al final, si no estás, si no replicando trabajos, porque ese trabajo no existe, si estás utilizando, sí podría ser una mayor aportación a tu trabajo, una metodología menos realizada, ¿sale? También en términos de forma, José, esta no la anotó el doctor Alejandro, pero bueno, las 2 cuencas tienen nombres propios. Los nombres propios siempre van con altas y bajas, ¿no? O sea, no puedes escribir Cuenca del Valle de México con solo bajas y no puedes escribir Cuenca del Balsas con solo minúsculas. Entonces, deben de tener mucho cuidado en esas detalles, porque le reducen la calidad de tu trabajo. O sea, de nada sirve que tengas un trabajote si lo haces menos con esto poco cuidado. En tu cuadro último que nos presentas los resultados de un conglomerado del bosque de aves religiosa, que es el bosque de Oyamel,
híjole, ahí nos pudiste haber puesto una imagen así sorprendente del bosque de Oyamel, de cualquier lugar, de cualquier cuenca, y que fuera más bonita tu presentación. Pero además ahí tú cometiste un error, José. Nos estabas diciendo que esa cantidad de carbono, que además no pusiste unidades, y siempre les he dicho, todo problema ambiental debe de referirse a unidades métricas y de, si se puede, de tiempo y de espacio. Ajá, entonces, ese carbono está asociado a qué unidades en espacio. Pues resulta que nos decías que estaban en 400 metros cuadrados y yo dije, qué bárbaro. Es imposible porque un conglomerado son 1,600 metros cuadrados, ¿va? Entonces, cuida esos detalles, incluye siempre las unidades, por favor, y decir que esa cantidad de biomasa en carbono está asociada a 1,600 metros cuadrados es importantísimo. Finalmente, coincido con el doctor Alejandro. Todos los trabajos de carbono y todos los desarrollos de carbono a nivel internacional tienen que apegarse al sistema de medición, reporte y verificación. Tú estás midiendo el carbono con esta herramienta en un esquema que se llama de arriba hacia abajo. Ajá. El INFIS, por ejemplo, trabaja de abajo hacia arriba. Tú lo estás haciendo al revés. Entonces, ya lo estás midiendo. Esperemos en un buen trabajo de tesis lo reportes, pero al mismo tiempo tienes que verificarlo. Entonces, se tiene que organizar 1, 2, 3 o las salidas de campo que sean posibles para hacer una verificación y en tus mapas incluir el error asociado. Si tú no incluyes el error asociado, nadie va a poder citarte, nadie va a poder decir, el trabajo de Miguel Jiménez del 2024 nos dijo que hubo este cambio o que hubo que esta cuenca almacenaba tanto carbono, etcétera. Yo creo que es un dato muy importante, pero lo tienes que hacer, tienes que mostrar el error a mucha gente, a muchos investigadores, les puede pesar, incluir en su trabajo el error asociado. Sin embargo, tasar la incertidumbre de tu trabajo es lo que lo hace bueno y lo hace replicable y lo hace citable, de modo que puedan estar siempre contrastando nuevos datos o futuros datos con lo que tú obtengas este y el siguiente año. Entonces, pues hay que tomar nota de todo esto y trabajar. ¿Sale? Gracias, José. Gracias, Dulce. Muchas gracias, doctora Fabiola. Muchas gracias a ambos doctores por sus comentarios. También agradecemos a los estudiantes. Y antes de que cierre la mesa, los invitamos a la clausura del cuarto coloquio de investigación y posgrado que se llevará a cabo en el link que les acabamos de compartir en el chat. Por si gustan ingresar, lo compartimos de nuevo, ¿sale? Bien, agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este cuarto coloquio interno de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 308 trabajos de estudiantes en 80 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 80 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Muy buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.